Bendiciones, hermanos, y buenos días. En este domingo estamos empezando nuestro servicio de hoy, como todos los domingos, dándole la primicia de este día a quien solo se lo merece, que es el Señor. Gracias, Padre, por tu presencia de estar aquí con nosotros. Como siempre, Padre, te suplico, te imploro, Padre, que me quite a mí, me remueva completamente de acá de la ecuación, Padre, y ponte tú, Padre. Que tú hables a través de mí, que tu espíritu se mueva con quien tú quieras, en el momento que tú quieras, Señor. Dame una palabra rema de sabiduría para cada una de las personas que están aquí, a las personas que están en sus hogares, Señor, a las que no pudieron asistir hoy al servicio, a las que vienen en camino, Padre. Bendito y alabado sea tu santo nombre, gloria a ti, Santo. Amén. Nuestra palabra de hoy va a ser en Segunda de Reyes, capítulo 4. Cuando lo tengan me dicen con un amén. Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo del 1 al 7. Con un amén. Okay. Y dice la palabra, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo, tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Eliseo le dijo, ¿qué haré yo? Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa. ¿Qué haré yo? Dice Eliseo. Declárame qué tienes en tu casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Y él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Y ellos le traían las vasijas, y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Y él dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y le contó al varón de Dios, el cual dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos viví de lo que quede. Gracias, Padre, por esta palabra. He titulado esta prédica El fluir del Espíritu Santo. Aquí el profeta de Dios le pregunta a la mujer, ¿qué tú tienes en tu casa? Dime, ¿qué tú tienes en tu casa? Hay muchas veces que nosotros esperamos que alguien venga de afuera para que nos recuerde las bendiciones que nosotros tenemos en nuestra casa. A veces tenemos los tesoros escondidos en nuestra casa y no sabemos apreciarlo. En esos tiempos el aceite era sagrado. Se usaba para levantar los enfermos. Dios usaba el aceite para ungir a sus hijos. Es decir, tenía un poder extraordinario. El aceite de cada uno de nosotros en estos tiempos es el Espíritu Santo. Cuando Dios levantó a Cristo y se lo llevó, nos envió el Espíritu Santo.
Ese es el aceite que nosotros tenemos ahora en nuestras casas. Hay personas que esperan tener el problema para clamar al Espíritu Santo. ¿Ves cómo ella le dice? Tú, siervo, temeroso de Jehová. Es decir, el esposo de ella era fiel a Dios. Ella era esposa de uno de los hijos de los profetas. Es decir, ella también era su sierva. Pero en esos tiempos, la mujer no tenía ni voz ni voto. Si la mujer en esos tiempos se quedaba viuda y no tenía hijos, se quedaba para morirse básicamente porque no podía trabajar. No tenía esa dependencia como ahora la tenemos las mujeres, que podemos salir a la calle a trabajar. En esos tiempos no le era permitido a las mujeres salir a trabajar. Ellas no podían sostenerse solas. Si el Señor no la bendecía con hijos y se quedaban viudas, a veces se encerraban a morirse porque cuando se le acababan las provisiones, si el esposo no le había dejado su gran provisión, entonces ellas no tenían de dónde proveer para ella sostenerse. Y parece que este siervo de Dios, porque aquí no menciona su nombre, ni menciona el nombre de ella, pero parece que él era mal administrador, porque él era un siervo de Dios, pero dejó a su familia endeudada. No sabemos cuántos bienes tenía. No sabemos qué prosperidad él podría haber tenido en esos tiempos. O no sabemos si el Señor no lo bendijo o si era mal administrador de los bienes que tuvo. Pero él no pensó, y él lo que tenía eran muchas deudas, hasta tal punto que sus hijos iban a ser llevados con los acreedores para ponerlo de esclavos. ¿Qué le esperaba a esta mujer? Soledad. Enviudez, ya había enviudado, y después sola, después sin nadie que la pudiera mantener, sostener, sin unos hijos. Cuando tú le eres fiel a Jehová, es cuando tú puedes ir y decirle: Padre, aquí está tu hija. Cuando tú has cogido, tú has sumado puntos, como uno dice. Sabes que a veces en las tiendas tú tienes puntos y te dan premios. Eso es cuando ella fue donde el profeta y le dijo: tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Es decir, tú me tienes que ayudar. Y el profeta le dice: ¿qué haré yo? Es decir, ¿qué yo puedo hacer por ti? Pero ella les recuerda que ya su esposo había acumulado puntos con Jehová. Él era temeroso de Dios. Porque hay dos clases de oraciones. Es la oración que se hace de prevención y hay la oración de lamentación. Es decir, cuando ya llega el problema. Hay personas que nada más esperan orar cuando el problema llega. Y la oración de prevención es la oración que tú oras siempre, acumulando los puntos para cuando venga el problema, ya tú tengas dónde ir a reclamar. No esperemos que el problema nos llegue para ir donde el Señor. Acumulemos esos puntos. Ese aceite de que está hablando aquí, el Espíritu Santo. Y cuando se termina la necesidad, entonces se terminó el aceite. Hay personas que cuando tienen fluir financieramente, cuando todo le está yendo bien, cuando tienen salud, cuando todo prospera, no se acuerdan de que existe Dios. No fluye el aceite en su casa. Porque no tienen el tiempo. Porque le quieren servir a Dios, a dos dioses a la misma vez. Entonces, no tienen dónde ir. Se terminó el aceite.
Se le termina el aceite porque no hay tiempo, porque todo me está saliendo bien, porque ya yo tengo lo que yo quería, yo tengo una casa, yo tengo un carro, un buen trabajo, y mis finanzas están bien, yo estoy en salud, mis hijos están bien. Y no recuerdan de orar, de ir donde cada persona tiene que ir a los pies de Cristo, en oración, a pedir. Amén. Aleluya. A dar esa oración de prevención. Entonces cuando llega el problema, después quisiera que se hicieran los cultos todos los días. Que todos los días hubiera una reunión. Que todos los días hubiera servicio. Quieren vivir en las iglesias cuando les llega el problema. Y quieren que oren con ellos todos los días. Y quieren que todos los días. Pero no se acuerdan de la unión de la oración de la prevención. Que todos los días tú ir al cántaro a buscar agua. Porque una vez se te quita la sed, pero dura un tiempo, pero vuelve otra vez la sed. Y tienes que volver a tomar y a buscar agua. Ese es el fluir del Espíritu Santo. Tú tienes que ir todos los días donde el Señor, no importando qué, cómo estén las cosas. Si están bien, mejor para dar gracias. Para cuando llegue el momento malo, tú también decir y ir donde el Señor. Y no es que cuando llegue el momento el Señor no te va a escuchar. Sí te va a escuchar. Porque por gracia estamos aquí. Amén. No estamos aquí por obras. Podemos hacer todas las obras nos ayudan, pero estamos aquí por gracia y el Señor nos perdona, sí. Pero qué lindo es cuando tú vas con un problema que el Señor ya te conoce y te dice, hijo, ven, que te estoy escuchando. Que tú sabes, tú vas a decir, Padre, yo estoy aquí todos los días. No solamente hoy, pero hoy te voy a pedir por tal situación. Pero hoy te voy a dar las gracias, Padre, por lo que tú estás haciendo en mi vida, con mis hijos, con mi finanza, con mi casa, con mi ciudad. Vean esta señora cuando ella tuvo el problema. Ella no fue donde una amiga, ella no fue donde una vecina, ella se dirigió directamente donde el profeta. Donde nosotros tenemos que ir, donde el hijo, donde el siervo de Dios, la persona que nos va a resolver, no nos va a resolver. Y no es que no tengamos amigas, sí, hay pocas, yo tengo poquitas, pero son buenas las que yo tengo, porque sí las hay. Pero muchas veces nos escuchan, pero no pueden resolver los problemas. No pueden, no porque no están en sus manos, no porque no quieran, es porque no están en sus manos resolver los problemas. Están ahí, nos prestan el hombro, lloramos en los hombros, pero no pueden resolver los problemas porque no son Dios. Esa sierva del Señor, ella fue donde el profeta Eliseo, donde ella sabía quién la iba a ayudar. Si recuerdan la tsunamita en el mismo capítulo. Versículo 24. Cuando su hijo se murió, ella no fue donde un doctor, ella no fue a ninguna parte, ella no habló ni con su esposo. Ella se dirigió donde el profeta Eliseo y le dijo, tú me tienes que resolver ese problema porque tú fuiste que me diste ese hijo. Ella se montó en su asna y ella siguió. Versículos 24 y 25. Y ella le dio indicaciones precisas a su siervo Eliseo y le dijo, no te detengas hasta que yo no te diga. Hasta que yo no te diga, no te detenga. Nadie que te hable, nadie lo mire, nadie que te detenga, no le preste atención a nadie. Ustedes ven los caballos cuando le ponen esto aquí que lo cubre, es decir, para que no miren para los lados, es derecho que vamos. Vamos a ir donde el profeta, donde el Hijo de Dios, donde el profeta de Dios, el siervo, el que nos va a resolver. Ahí es que nosotros tenemos que ir. Donde el Padre, donde el Hijo del Espíritu Santo.
Esas dos mujeres tienen eso en común. Ellas no se dirigieron a ninguna parte. Ellas no fueron a pedir permiso, ni a pedir opiniones, ni a nada. Ellas se dirigieron directamente donde el siervo de Dios, quien le iba a resolver el problema. El nombre de Jehová, Jireh, significa Jehová proveedor. Ese es el nombre de Jehová. Jehová Jireh significa proveedor. Es decir, Él es que nos va a proveer. Él es que nos va a llenar ese corazón si estamos solos. No nos lo va a llenar un novio, un esposo, una esposa, una amiga. Es Jehová, nuestro proveedor. Y no es que no lo tengamos. Vamos a ir a sus pies. A los pies de Él. No hay problema en nuestras vidas que Dios no lo pueda resolver. No hay, hermanos, no lo hay ni lo va a haber. Es donde era sus pies que nosotros tenemos que oír. Dice Romanos 8:28 y dice, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cuando nosotros estamos con Dios en espíritu y en verdad, el Señor nos muestra, nos da visiones. Cada vez que nosotros ascendemos un escaloncito más alto con Dios, es decir, tenemos esa conexión directa con el Padre, que vamos subiendo de nivel espiritualmente, el Señor nos va mostrando en visiones y tú sabes cuando Dios te está hablando. Tú sabes cuando esas visiones, esas revelaciones son del mundo y tú sabes cuando son espirituales. Porque el Señor te muestra, el Señor te ayuda, te fortalece. El Señor no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Lo que está aquí, Él lo va a cumplir. Y si nosotros vamos donde Él no nos va a defraudar. Okay. El profeta le pregunta, ¿qué tú tienes en tu casa? Y ella le contesta, tu sierva no tiene nada, aceite. Así a veces nosotros decimos, ¿qué tenemos? No, yo no tengo nada. Y todo esto que nosotros tenemos, los dones que el Señor nos dio, estadísticamente, ya yo lo he dicho, cada uno de nosotros tenemos de 500 a 700 dones que no lo hemos descubierto. Y ella le dice, su sierva no tiene nada en tu casa, solamente una botella de aceite. Y así nosotros a veces tenemos los tesoros escondidos en nuestras casas y no tenemos nada. Yo escuché un testimonio hace mucho de una persona, una señora, para allá, para Texas. Ella la dejó de su trabajo. Su último cheque eran $273 y no tenía nada más. Pero era una mujer muy cristiana, muy creyente. Y ella le dijo a Jehová, ¿y ahora qué yo hago? Yo no tengo nada y tengo que pagar renta. Tengo mis hijos. Me botaron de mi trabajo y mi último cheque es $273. Y dice ella que ella se puso a orar en espíritu y en verdad. Cuando tú tienes esa conexión con Dios, el Señor te muestra. Y dice ella que el Señor le dijo, tú tienes 2 manos que yo te di. Y tú sabes cocinar. Y dice ella, le dice, Jesús, ¿qué tú me estás diciendo? Y él le dijo, tú tienes 2 manos. Tú sabes cocinar. Y dice ella que inmediatamente se le prendió el bombillito. Y ella con esos $273 que ella tenía, ella tomó una parte y fue y compró harina para hacer tortillas. Compró carnita para ella vender.
Y fue regando la voz que ella vendía comida. Y en su propio carro, porque ella le dijo, Señor, eso no me da ni para pagar el carro. Y el Señor le dijo, yo te voy a proveer, pero tú tienes, ya yo te di lo que tú necesitas. Porque a veces tenemos el aceite en la casa y no sabemos. Lo estamos desperdiciando, señores hermanos. Y dice ella que ella empezó en su propia cocina a vender tortillas con carne y ensaladita. Y fue creciendo. Y de la misma compañía que ella la despidieron, ahí mismo ella fue y dijo que ella estaba vendiendo comida. Y dice ella que el edificio entero comenzó a ordenarle comida a ella. Al poco tiempo tuvo que buscarse un ayudante, porque ella ya no daba abasto. Al tiempito tuvo que buscarse 2 o 3 personas más. Y cuando vino a ver un abrir y pestañear de ojo, ya ella tenía una pequeña empresa y tenía ya carritos que ella tenía personas que iban a vender su comida. Y hasta hoy la señora tiene una gran empresa de comida. Okay. Porque a veces esperamos caer en el hoyo. Porque eso es lo que pasa. A veces el Señor permite que tú caigas para que tú entiendas que tú tienes dones, que tú tienes aceite en tu casa. ¿Qué tienes en tu casa? Piensa qué don Dios te dio para tú usarlo. Dice esa señora que ella creía morirse. Que ella decía, ¿qué yo voy a hacer? No tengo nada que hacer. No tengo nada con qué voy a pagar mi carro, el seguro, la casa, todo. ¿Qué voy a hacer, Señor? Te di 2 manos. Trabaja. Okay. Y ella fue a una gran conferencia y ella dio su testimonio. Okay. Una mamá soltera, como habemos muchas. Okay. ¿Qué tienes en tu casa? Busca ese aceite que tienes en tu casa. Eliseo le dijo, enciérrate, enciérrate. Eso significa, cuando tú vayas a orar, enciérrate. Busca al Espíritu Santo a solas con Dios. Amén. Dice la Biblia que tú tienes que encerrarte en tu aposento. Hay personas que le gustan orar, que el otro la vea para. Perdóname, Señor. No. Si buscas en la Biblia, vas a encontrar la respuesta. Enciérrate tú y tus hijos, nada más. Él no le dijo, busca a la vecina que te ayude con las vasijas. No, él le dijo, le dio instrucciones precisas. Porque así es que Dios trabaja. Por eso tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. Dios no habla con precisión. Recuérdense cuando Él le dio a Noé las medidas exactas para hacer el arca, para la fabricación del arca. Él se la dio exacta, ni un milímetro más, ni uno menos. El Señor es un Señor de orden. Dios es un Dios de orden. Y cuando Él nos da las instrucciones, por eso tenemos que tener el oído espiritual abierto, para poder entender lo que el Señor nos está hablando. Para que llegue el fluir del Espíritu Santo. No los trapos, como dicen nuestros dominicanos, los trapos sucios se lavan en tu casa adentro. Ahí es que se lavan. Si tú te pones a leer y escudriñar la palabra, tú dices, mira lo que le dijo Eliseo. Tú y tus hijos, enciérrense en su casa. Oh Padre amado, ayúdame. Es decir, cierren las puertas. No le dijo, si él hubiese dicho, trae a todas tus vecinas, todas con vasijas, ¿qué iba a pasar? Iba a haber un caos. Porque cuando ellas hubiesen visto el fluir del Espíritu Santo, iban a estar locas buscando vasijas. Y esa bendición solo es tuya. Cuando el Señor te da una bendición a ti, es tuya.
Pero tú tienes que buscar su presencia. Y el profeta le dijo, busca vasijas de tus vecinas vacías, no pocas. Porque cuando el Señor te va a bendecir grandemente. Hay veces que tú no vas a poder ni resistir, por eso que el Señor nos prepara para cuando venga esa bendición en abundancia. Okay. Porque ella jamás podía saber que esa iba a ser su bendición, un potecito de aceite. Busca las vasijas, no pocas. Y enciérrate tú y tus hijos en tu casa. Así es que debemos de orar, encerrado nosotros con Dios, porque ahí nosotros podemos derramarlo, ahí nosotros podemos, ahí como dice la canción, ahí nadie me va a ver. Es donde yo abro mi corazón, es donde yo lloro, yo imploro. Eso es lo que quiere el Señor con nosotros. Esa intimidad con Él, esa presencia bendita que debemos de tener. El salmista en el Salmo 121, capítulo 1, dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? Dice, alzaré mis manos a los montes, ¿de dónde vendrán? A los cielos, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará pies a resbaladero, ni dormirá al que te guarda. Amén. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. No tenemos que ir a ninguna otra parte, señores. No lo debemos detener. Tenemos que ser como la tsunamita, como la esposa de los siervos, de uno de los hijos de los profetas. Si usted lee la Biblia, en esta parte no mencionan los nombres de estas mujeres. La tsunamita y esta es la esposa de uno de los hijos de los profetas. Pero esas mujeres, siendo lo que eran, ellas sabían dónde tenían que ir. Directamente. Porque nosotras las mujeres somos poderosas en eso. Nosotras tenemos ese sexto sentido que sabemos dónde tenemos que ir, a dónde nosotros tenemos que reclamar. Okay. Esa soledad no la va a llenar nadie, absolutamente nadie. Okay. En el Antiguo Testamento se escucha hablar mucho del aceite, pero en el Nuevo Testamento es del Espíritu Santo. Entonces se sustituyó por el Espíritu Santo. Ese es el aceite que nosotros tenemos que tener cada día. Porque cuando ese aceite se terminó, nos quedamos secos. Proverbio 22:7 dice, el rico se enseñorea de los pobres y el pobre del que le toma prestado. Es decir, ese rico que su esposo le quedó debiendo dinero, se iba a llevar a sus hijos. ¿Sabrá Dios si no era tanto dinero? Porque era una persona, se puede ver que era una persona de corazón duro. Porque él sabía que si él le llevaba a sus dos únicos hijos que esa persona tenía, esa señora, ella iba a morir de hambre, ella no tenía quien la proteja. Él pudo haber dicho, me voy a llevar un hijo tuyo por un tiempo hasta que eso se cumpla y te lo voy a devolver. No, él quería arrancarle sus dos hijos. Así es el mundo, así es el enemigo, así es el diablo. El diablo te lo quiere quitar todo. Dejó a su esposo sin bienes. Y después le quería quitar lo único que ella tenía, que eran sus dos hijos. Una persona cruel, una persona indolente. De eso está lleno el mundo. Y si nosotros no tenemos a Dios en nuestros corazones, nos vamos a encontrar con muchos acreedores de esa manera. Porque a veces, aunque tú no le debas, hay personas del mundo que quieren quitarte, y a veces hasta mismos cristianos, perdóname Señor,
quieren quitarte lo poco que tú tienes, sin pensar qué va a pasar contigo. La poca bendición que el Señor te da en un momento determinado, te la quieren quitar. Porque como este señor, nos acordamos de la viuda que iba donde el juez todos sus días. Así es que tenemos que tener constantemente en esa oración, con acción de gracia. Porque es donde Dios nos va a escuchar. Dale gracias a Dios por todo. Hay 3 cosas por las cuales se detiene tu aceite. Tenemos que tener mucho cuidado. La incredulidad. Hay personas que no creen. Hay personas que por más que tú le hablas del Espíritu Santo, hay personas que por más que tú le digas ven al servicio. Bueno, yo tengo mi iglesia, pero no la visitan. Eso es que el día de Easter, el día de las madres, el día primero, si acaso. Es decir, Christmas. en Christmas, yes. Se llena. Es tanto así que el día de las madres se prepara la iglesia. Traen sillas de extra de donde sea. Se preparan porque se abarrotan las iglesias en los días de Easter, en los días de las madres, en días especiales. Pero después de ahí salen, jamás vuelven a una iglesia. No, porque yo voy a mi iglesia. No, porque sí, yo creo en Cristo, sí. Todos somos cristianos porque creemos en Cristo. Pero no todos tenemos una relación con Dios como debemos de tenerla. Hay una gran diferencia, una relación con Dios y nada más tú de boca ser cristiano. Eso no es lo que Dios quiere de ti. Dios quiere de ti tu relación con Él, que tú vayas donde Él cada día con agrado, cuando las cosas estén bien y cuando estén mal. El segundo, el orgullo. Habemos muchas personas orgullosas. Sí, Señor. A mí me ha tocado, yo era muy orgullosa y el Señor me ha bajado un poco. Porque si tú no te vas a donde Él, olvídate. Ese orgullo no va a llegar a tu vida el fluir del Espíritu Santo. Eso lo detiene. Ese es el aceite que se seca. No importa si tú oras. No. Esa unción no te va a llegar. Hay que ser más, bajar un poquito más. Y la mediocridad. Hay personas que no ayudan, que no te quieren dar de lo que tienen. El Señor nos dio dones. Pero es también para ayudar. Como la viuda. Ella, el aceite fluyó. ¿Qué le dijo el profeta? El profeta le dijo, véndelo, paga a tus acreedores y vivan tú y tus hijos de lo que quede. Es decir, tú tienes tus dones y el Señor te provió esos dones para ti, pero también para que tú bendigas a otros. El Señor no te lo va a quitar, porque ya Él te los dio. El Señor no es de esa persona que te da y te quita. No, ya Él te los dio. Pero Él te va a preguntar, ¿qué tú hiciste con lo que yo te di? No hay que ser mediocre, hay que ayudar. Hay que enseñar lo que tú sabes a otras personas. Porque ahí es que viene tu bendición.
El buen líder se conoce cuando las personas que vienen atrás aprenden lo que él sabe. Porque pueden dejársele su puesto a una persona que vino de ahí, de que él lo enseñó, para él poder seguir adelante. Eso es un buen líder. Enseñar lo que tú sabes. Tú tienes que limpiar para que lleguen cosas nuevas. Tú tienes que dar por gracia lo que tú recibiste por gracia. Pero también tú te beneficias. Esa señora se benefició de ese aceite. Ella pudo venderlo, ella pagó a sus acreedores. Pero también ella vivió de eso. Vamos a ayudar de nuestros dones, de lo poquito que el Señor nos da. Vas a ver cómo va a fluir el Espíritu Santo en tu vida. Tus finanzas van a crecer, se van a multiplicar, se van a abrir las puertas de los cielos en tu vida, en tus finanzas, en bendiciones, en salud, porque no solamente va a florecer, florece cuando tú das de lo que el Espíritu Santo te ha dado. Todo se multiplica. No solamente tus finanzas, todo se multiplica, la paz en tu casa. La bendición, Señor. Buscar las vasijas vacías en tu casa. Con esto me despido. Busquemos nuestras vasijas vacías. Vamos a llenarlas del Espíritu Santo. Vamos a orar. Vamos a buscar en nuestros corazones qué tenemos en nuestra casa para que fluya el Espíritu Santo, para que no se seque ese aceite, para que el aceite siga fluyendo cada día más, se multiplique. Gracias, Padre, por esta palabra. Bendito y alabado sea, Padre. Gracias, Padre, porque esta palabra yo sé que va a tocar a alguien, incluyéndome a mí, Padre. Una palabra con denuedo para cada una de las personas y las personas que estén en su casa. Gracias por estar aquí, Espíritu Santo. Bendito y alabado sea tu santo nombre. Amén.